Y lo que se reclamó, por lo visto, no hay la más mínima intención de incluir por lo menos a una mujer en la terna, pese a que hay personas que están concursando, que tienen buen puntaje y que podrían ocupar un lugar en la terna, por lo menos para las apariencias. Por lo visto ya no les importa eso tampoco. Bueno, y vamos a hablar un poquito también de toda esta situación y de lo que tiene que ver con las tobilleras electrónicas, pero también está retomándose nuevamente esta definición de la terna. Veremos si hoy sucede. Escuchamos. Sí. Diputado Roberto González. Conforme había señalado en mi intervención anterior, tratando de buscar un poco la salida de esta cuestión, ahora quiero proponer el nombre de María Teresa González de Daniel, conjuntamente con el doctor Rubén Darío Romero Toledo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Senador Pedro Santa Cruz. Sí, Gustavo Aguadre y María Teresa González. Yo vuelvo a mocionar a la doctora María Teresa González. Considero importante y necesaria una figura femenina. Hay otras que también reúnen, pero en este momento estoy manteniendo mi moción por la doctora María Teresa González. Y también quiero traer a la consideración, mejor dicho, me adhiero a lo considerado al respecto por el doctor Jiménez Rolón y mociono al doctor Eugenio. Perdón, el doctor Eugenio ha mocionado al doctor Gustavo Ocampos. Mi voto en segundo lugar para el doctor Gustavo Ocampos. María Teresa González. Necesitada y no alcanzó el agua, Dios mío, sabemos qué hacer. Y ahora... Doctor Jorge Bogarín. A Rubén Darío Romero, conjuntamente con Javier Esquivel. Javier Esquivel, muy bien. Doctor Cronaueter. Gracias, presidente. En el mismo sentido, el doctor Gustavo Aguadre y el doctor Rubén Romero. Gracias, doctor Cronaueter. Doctor César Rufinelli. El doctor Rubén Darío Romero y el doctor Javier Esquivel. Gracias, doctor Rufinelli. Doctor Jiménez Rolón. El doctor Gustavo Campos y la doctora María Teresa González de Daniel. Gracias, doctor Jiménez. Doctor Gustavo Miranda. Propongo nuevamente al doctor Javier Esquivel y al doctor Rubén Darío Romero. Muchas gracias. Tenemos prácticamente con una pequeña variación. 4 votos para la doctora María Teresa González, 5 votos para el doctor Rubén Romero, 2 votos para el doctor Gustavo Aguadre, 2 votos para el doctor Gustavo Campos y 3 votos para el doctor Javier Esquivel. Bueno. Señores, estamos dentro del plazo establecido en nuestra legislación. Tenemos tiempo suficiente para la definición de nuestras posiciones, o mejor dicho, para ir generando la posibilidad de consenso. Estamos con una sobrecarga de actividades entre los días de mañana y pasado, así que quiero proponerles que nuestro día de sesión habitual sea el de la prosecución de esta sesión que hemos iniciado el pasado lunes 13, así que propongo a la mesa un cuarto intermedio hasta el día lunes 20 a las 8:30 horas. A consideración la moción de la presidencia. ¿Están todos de acuerdo? Pasamos a un cuarto intermedio hasta el día lunes 20 de marzo a las 8:30 horas en esta misma sede.
Muchas gracias. Bueno, ahí está, de vuelta la indefinición. Pero para el lunes 20 recién... Sí, por una sobrecarga de trabajo que dicen tener todos los consejeros entre los días de mañana y pasado. Esto ya, yo creo que ya está muy manoseado. Por más de que muchos digan e insista, incluso el propio presidente del Consejo, que es sano que se haga una elección lenta, que se tome, que se analice cada nombre. El desfile, la danza de los nombres, ya es impresionante la falta de definición. Hoy cuando comenzaba la sesión, decía Pacielo, destacaba como una virtud el tema de que no haya acuerdo, decía, porque a nadie se le bajó línea. En otras palabras, porque nadie está cumpliendo ninguna orden directa. Sin embargo, se prolonga esto y sinceramente, si algo se puede decir que no aporta la transparencia, son estas dilaciones. Porque ¿qué piensa uno? Que va a ser el telefonazo a full. Que necesita va a ser más la presión. tiempo. Sí. Claro. Da la sensación esa. Que se defina en esta semana a uno le daría una mejor espina, por así decir. Sin embargo, ahora, una semana después, a ver si el lunes llegan a tener nombres ya definidos. E incluso con esto y con lo que se puede ver sucesivamente, hay nombres, hay consejeros que pareciera ser cierto lo que muchos denuncian desde otros sectores políticos, que lo que están haciendo no es postular un nombre, sino trabar el proceso, colocando y mocionando, votando por candidatos que no tienen chances. Hoy en esta votación, incluso en la primera que hubo, esta última, desapareció uno de los nombres que sonaba fuerte hasta ayer, que era el de Esteban Krikovic, con fuerte apoyo de la Iglesia Católica y del cartismo, decían. Y apareció el nombre del camarista Gustavo Campos, un juez de trayectoria también, que ya fue, creo, también candidato a la Fiscalía General. Y también ahora aparece el doctor Esquivel, que tampoco estaba en los planes previos, o sea, lejos de definirse, y también la doctora Teresa González de Daniel. Ella sí por lo menos tuvo algunos escasos votos desde el inicio, desde el lunes. Creo que de alguna manera surtió efecto la crítica que se hizo de que cómo era posible que no incluyan a una mujer, porque Bacielo no habían votado nunca por una mujer, ahora votó, por ejemplo. Lo que mucho se criticó hoy, por ejemplo, Diego, desde diputados, es el por qué se manosea tanto y se somete tanto a doctores en Derecho a una serie de evaluaciones a lo largo del proceso, evaluación escrita, la audiencia pública, etcétera, para que después los mejores puntuados sean como que dejados de lado. Hoy aparecen nombres que, si bien es cierto, cumplen con los requisitos también, se da el manoseo total. Hay nombres que tenían votos, una mayoría importante desde el inicio, que ahora bajan considerablemente la cantidad de votos. Incluso, por ejemplo, en el caso del doctor Gustavo Campos, había destacado, por ejemplo, el consejero Cronauester, que era un buen perfil para una persona que tiene ya sus años en la magistratura, no tiene grandes críticas en cuanto a la deshonestidad, puede tener por los fallos, por supuesto, críticas, pero decía, su puntaje no está entre los 15 primeros, entonces si yo le pongo me van a criticar. Bueno, hoy apareció su nombre, así que por de pronto no hay de vuelta, no están los nombres todavía para completar la terna, que recordemos tiene un candidato y faltan otros 2 candidatos que necesitan 6 votos en el Consejo por reglamento para poder acceder a la terna. Se empatan aún más. ¿Y quiénes propusieron los nombres de Gustavo Campos? Oscar Pacielo y Eugenio Jiménez Romero. Ahí está. Vamos a escuchar lo que decía ayer, justamente al momento de cerrarse y de llamarse a un nuevo cuarto intermedio que se iba a proseguir recién el día de hoy. Hablaba allí en medio de la transmisión misma, en medio de la sesión del Consejo de la Magistratura, Oscar Pacielo. Él hablaba acerca de justamente esta situación que se da de constantes cuartos intermedios y de la falta de acuerdo, de consenso para llegar a elegir los demás candidatos de la terna. Levantamos el cuarto intermedio. Vamos a comunicar a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión que hemos mantenido reuniones, mejor dicho, una reunión prolongada entre todos los miembros en el despacho de la presidencia. Los periodistas que cubren esta sesión han escuchado, acá no hay nada secreto, han escuchado prácticamente todas las manifestaciones de los miembros, las posiciones, intentando llegar a un consenso para poder proseguir con la conformación de los 2 integrantes faltantes para la terna. No hemos arribado a ese consenso
ni siquiera en la posibilidad de votos suficientes en ningún caso. No digo unanimidad, sino votos suficientes. Y ello nos obliga a seguir pensando, seguir trabajando en procura de ese resultado, y por ese motivo los miembros del Consejo de la Magistratura consideran más conveniente pasar a un nuevo cuarto intermedio para mañana, miércoles 15 de marzo a las 17 horas. Eso es lo que era queremos. lo que decía el día de ayer Oscar Paciello, el momento de llamar a un nuevo cuarto intermedio para hoy, cuarto intermedio que se abrió, pero no continuó, o por lo menos no se definió absolutamente nada, contrario a lo que muchos estaban esperando. Él dice que no hay secretos, pero esto abre cada vez más el temor a la suspicacia, por sobre todo que se pueda generar. Aguardamos hasta el lunes entonces para esta situación que se tiene que dar en esta elección, que justamente el Consejo hasta ahora se había jactado de que la estaban haciendo con bastante celeridad. No olvidemos que este concurso ya tuvo un bochorno de por medio, que fue el famoso caso del cuadernillo desaparecido. Pero bueno, esperemos, ojalá que sea para lo mejor y que tengamos una buena terna realmente. Hasta el momento el único candidato en general ha sido aceptado como un buen candidato, así que vamos a esperar. El doctor Santander, en el caso de que ya está en la terna. El único. El único. Pero bueno, ya vamos a estar hablando.